Hola amigos, durante estos días estaremos bajo los fuertes influjos del Sol desde Libra. Nos ayudará a que nuestras relaciones fluyan de forma armónica. Buscaremos a aquellas personas que nos resulten más afines, pero a la vez que nos den tranquilidad. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno, Aries, una contraposición planetaria con vuestro signo hará que estos días se conviertan para vosotros como una carrera de obstáculos a los que deberéis hacer frente. Aquellos que os encontréis en sociedad a nivel laboral seréis los más afectados, pues no todo saldrá como vosotros lo habíais calculado. Será un momento donde deberíais posponer decisiones para un futuro próximo. A nivel económico, deberíais ser cautos a la hora de invertir vuestros ahorros. Si estás pensando en adquirir un coche o una casa, fijaros en la letra pequeña. A nivel de las relaciones de pareja, tendréis que decantaros por aproximaros más a ella, por la situación que os toque vivir a nivel laboral también os puede afectar y provocar luchas y distanciamientos con ella. A nivel de la salud serán unos días donde todo tiende a mejorar, sobre todo aquellos que estéis saliendo de una operación o en ingreso prolongado. Tauro, 21 de abril al 21 de mayo. Bueno, Tauro, unos de esos aspectos de Marte en tránsito por vuestra casa décima os pueden traer pequeñas controversias a vuestro alrededor. Se puede decir que esta semana no va a ser todo lo bueno que vosotros deseáis, pues aparecerán numerosos obstáculos en vuestro camino, aunque no por ello será del todo malo, pues os va a obligar a estar más competitivos y a luchar por aquello que queréis conseguir, sobre todo a nivel afectivo, que será donde debéis actuar con cierta diplomacia, sobre todo para que intentéis evitar discutir y todo irá para mejor. Además, es posible que ciertas envidias que os tienen os estén perjudicando en todos los niveles de vuestra vida, con lo cual lo importante es que meditéis sobre la situación que os va a tocar vivir para de esta forma no tener problemas más adelante. Como os digo, a nivel sentimental, vuestra pareja va a necesitar de vuestra ayuda y comprensión, pues a veces os ve alejados e inmersos en vuestras inquietudes y se siente algo desplazada. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, los fuertes influjos que recibiréis en estos días de varios planetas os ayudarán a que vuestra situación tome un rumbo más positivo y favorable. Si estáis esperando que os llamen para un nuevo trabajo o pensáis en iniciar un negocio, vais a recibir noticias de ello. Estáis en un momento óptimo para nuevos emprendimientos, bien por ese cambio de trabajo o para incluir nuevos proyectos que os van a traer suerte. Además, a nivel económico, la suerte comienza a llegar a vuestra vida. Aunque en un principio penséis que todo se retrasa, no va a ser así, pues va a ir de maravilla. En cambio, en el amor es donde pueden surgir ciertas situaciones que os tensen un poco, sobre todo las relaciones de pareja, pues esta no entenderá muchas de las decisiones que estéis tomando y ello puede dar lugar a cierto distanciamiento entre vosotros. A nivel salud, tendréis que cuidaros un poco más, pues pasaréis por unos momentos delicados. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, Cáncer, cuentas con varios tránsitos planetarios muy importantes que atraen la suerte hacia vosotros. Se inician cambios que os ayudarán a que todas vuestras dudas, sobre todo ciertas situaciones que os estaban creando inestabilidad, desaparezcan. Buen momento para aquellos que estéis iniciando un negocio o dando cambios al que ya tenéis, pues va a resultar muy favorable. Aumentará vuestras expectativas económicas. A nivel sentimental, los aspectos favorables que recibiréis de Venus os ayudarán a aumentar vuestro poder de seducción. Estaréis en un momento donde todo os va a hacer sentir plenos. Aquellos que estéis sin pareja, ello va a resultar por poco tiempo, pues alguien que está en vuestro entorno por fin se va a atrever y os va a decir cuáles son sus verdaderos sentimientos, convirtiéndose en algo más que una amistad. Además, estos días es posible que intentéis renovar vuestro hogar, pues a veces este es el castillo que os gusta encerraros y disfrutar de él. Vuestra salud también mejora. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, los buenos aspectos que recibiréis en estos días de Venus os abren ante una nueva etapa en lo que se refiere a las relaciones con el entorno. Una persona que en los últimos tiempos estaba poniendo inconvenientes en vuestro camino, sobre todo os afectaban a nivel laboral, va a cambiar totalmente de actitud. Ella misma se va a dar cuenta que os estaba entorpeciendo. De su mano recibiréis una oferta de trabajo increíble. Además, te encuentras bajo la protección de Júpiter, que está atrayendo la suerte, sobre todo a la economía,
Quizás te plantees realizar esa compra que llevas añorando mucho tiempo. A nivel sentimental, tu pareja va a resultar tu mejor apoyo. Sentimentalmente va a ser tu mejor momento. A nivel de salud, donde debas cuidarte un poquito más, un poco de ejercicio físico te va a venir muy bien. Largos paseos serán un buen comienzo para lograrlo. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, los buenos aspectos que recibiréis en estos días del Sol desde el signo de Libra os abren ante unos cambios que van a resultar muy favorables, sobre todo en lo concerniente al ámbito del trabajo. Si tienes negocio propio, todavía será más notable ese cambio y os va a ayudar a que sepáis cómo orientarlo. Ello también va a repercutir en vuestra economía. Esta mejora a nivel sentimental es donde tendréis algunas dudas que afectarán a la relación de pareja, pues os va a costar gozar de mayor libertad y ello os puede complicar un poquito la situación. Donde va a mejorar es en las relaciones con los amigos y familias. Esta va a resultar un punto muy importante. A nivel de salud es donde deberéis cuidaros un poco, pues podríais sentiros algo bajo de ánimo, pues unas disonancias de Urano os van a afectar anímicamente. Intentar pensar en positivo. Ello va a traer la ilusión hacia todo lo que os rodea. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, entréis en una semana muy importante para vosotros, los Libra. El tránsito del Sol os convierte en el signo estrella por excelencia, pero además Venus os envía unos aspectos muy benefactores, aumentando vuestro carisma. Todos van a querer gozar de vuestra compañía. Buen momento para sacar adelante esos nuevos proyectos que tenéis. Además va a ser donde vais a recibir el reconocimiento por el trabajo bien hecho. Estos días vais a notar cómo el afecto y el cariño que recibís de los demás va en aumento. No solamente se va a referir a tu pareja, sino también a los amigos y la familia. Con la pareja iniciarás una etapa donde va a reinar la complicidad entre vosotros. Un viaje os va a resultar muy importante. Escorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Escorpio, entréis en una semana donde los buenos aspectos que recibiréis de Venus y Júpiter en tránsito por vuestro signo van a cargar de una fuerte energía. Además, vais a ver como ciertos aspectos que no os estaban dejando encaminar vuestros deseos y os hacían sentir un poco inseguros, desaparecen. En el trabajo notaréis como todo fluye de forma más positiva. Una oferta, un ascenso atraerán la suerte hacia vuestra vida. A nivel de las relaciones es posible que los demás te vean como una persona indómita, pero ello es debido al fuerte carácter que posees. Pero algunas veces ello te resulta muy positivo, pues siempre te obliga a luchar para sacar adelante tus proyectos. Aunque alguno de tus compañeros te vea como alguien muy autoritario. A nivel sentimental te gustará rodearte de tus seres queridos, tu familia va a centrar toda tu atención. En salud deberás cuidarte un poco. Recuerda que un chequeo a tiempo es una victoria. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, los fuertes influjos que recibirás de Plutón quizás os obliguen a tomar alguna decisión arriesgada. Tanto puede tener con el ámbito laboral como económico, pues sentiréis ganas de triunfar por encima de todo. Aunque no se puede decir que ello sea negativo, pues la parte más astuta de vuestro carácter os va a llevar por el camino adecuado. A nivel sentimental, aunque te parece que se encuentra un poquito alejado, no es así, pero te deja hacer, pues sabe que todo lo que estás arriesgando es por un bien común. Para aquellos que os encontréis solos, en esta situación por la que atravesáis también os lleva a mostraros como unos grandes conquistadores. A nivel de salud es donde debéis tener cuidado, sobre todo aquellos que estéis realizando algún deporte de riesgo, pues puede haber peligro de accidentes. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, aunque durante estos días se encontrará el Sol en pleno tránsito por vuestra casa décima, es una casa que tiene que ver y tiene relación con vuestra profesión, pero que también nos ayuda a que nuestros proyectos más íntimos vean la luz, aunque os obligará a luchar con todas vuestras fuerzas para conseguirlos. Si estáis pendiente de la resolución de algún juicio o realizando algún trámite complicado, aunque en un principio lo veáis difícil alcanzar, si lucháis, vais a salir vencedores de la situación. A nivel de las relaciones entráis en una etapa donde notaréis cómo recibís ayuda y ello os va a hacer sentir mejor con vosotros mismos. La familia se va a convertir en vuestro refugio. Si estáis proyectando un viaje, aunque sea corto, de fin de semana os va a venir muy bien, pues conectaréis con alguien que va a resultar muy valioso para vuestra vida en un futuro próximo.
Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, Acuario, aunque durante los primeros días de la semana te notarás indeciso o algo confuso ante una serie de circunstancias que están acaeciendo en tu vida, estas se van a ver suavizadas por los benéficos aspectos que te envía tu planeta regente Urano. A nivel de tu mente te mostrarás claro y preciso. Si desarrollas un trabajo intelectual, este va a recibir un fuerte impulso. Los objetivos que te marques los vas a conseguir, además con el mínimo esfuerzo de tu parte, ya que cuentas con unos buenos aspectos del Sol y Mercurio desde Libra. A nivel sentimental, aunque estás recibiendo unos buenos aspectos de Venus, notarás cómo en el fondo te sientes solo, pues por mucho que buscas compañía, te falta algo que te haga vibrar y sentir que la emoción invade tu cuerpo. Quizás lo que necesitas es reencontrarte contigo mismo para decidir lo que quieres o deseas conseguir. En salud, deberás estar o intentar escapar de las corrientes para evitar los catarros. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, esta semana se va a ver salpicada por ciertas complicaciones que tenéis en vuestro trabajo, sobre todo a nivel de las relaciones con socios o colaboradores, pues Saturno desde Sagitario os hace caer en una situación de estrés, poniendo trabas para conseguir las metas que ambicionas. Quizás debes atravesar por estas situaciones que a veces tratáis de obviar, pero que son necesarias para conseguir vuestro triunfo. En la pareja es donde debéis mostrar todo lo sinceros que podáis para que estos os comprendan, sobre todo los sentimientos, momento en el que os daréis cuenta de los fuertes lazos que os unen y os van a hacer sentir llenos de vitalidad. Un viaje o unos días de descanso os van a venir muy bien. A nivel de salud, cuidado con los accidentes domésticos. Bueno, y solamente me queda felicitar a todos los Libra y suerte para todos en general.